Buenas noches, me llamo Herb, soy alcohólico. Te damos la bienvenida. Me alegro mucho de veros a todos de vuelta. Por favor, únete a mí en la oración por una mente y un corazón abiertos. Voy a ponerlo en la pantalla por si no lo tienes. Esta noche utilizaré mis diapositivas. Dios, por favor, deja a un lado todo lo que creo saber sobre mí mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y sobre ti, para tener una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y especialmente contigo. Recemos juntos la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Mencioné en mi orientación que hay varias áreas en el libro grande que sugieren apartarse, tener una mente abierta, dejar ir nuestros prejuicios. Dos de ellos que ya he mencionado están en las páginas 58 y 27. Puede que hayas tomado nota de ello. Merece la pena ir a buscarlo y asegurarse de que lo ves y lo entiendes. Entonces los leí en voz alta. No voy a volver a leerlos. Este resulta estar en la página 42. Significaba que tendría que tirar por la ventana varias concepciones de toda la vida. No fue fácil. La semana pasada analizamos en profundidad el despertar espiritual. Al principio del paso 12, haber tenido un despertar espiritual. Esa es la promesa del proceso de 12 pasos. Ese es el propósito del proceso de 12 pasos. Esa es la declaración de objetivos. Esa es la propuesta de valor, todas esas cosas. Y quería que todo el mundo tuviera muy claro por qué estamos haciendo esto. Por supuesto, llegamos a ella por algún tipo de sufrimiento, normalmente alguna forma de adicción. Y la promesa es que te liberarás de ello. No hasta que termines el noveno paso. Si quieres confirmarlo, echa un vistazo a las páginas 84 y 85. La semana que viene profundizaremos en ello. Cuando hacemos el paso 10, dice que nos colocamos en una posición de neutralidad. Escucha la gracia de eso, pero escucha la promesa de eso. Nos colocamos en una posición de neutralidad con respecto a nuestra adicción. Pero dice que no estamos sanos. Tenemos un respiro diario, es una promesa. Tenemos un indulto diario, pero eso significa que tenemos que hacer el trabajo a diario. Pasos 10, 11 y 12. Bill llama a nuestra forma de vivir nuestra forma de vivir. Ese es el programa de la vida. Pasos 1 a 9. El programa de recuperación. Pasos 10, 11 y 12. El programa de vida. El programa de gestión de nuestra vida. El programa de asumir la responsabilidad personal de nuestra vida. Examinamos el paso 12, el despertar espiritual, pero hay un par de partes más. No voy a mirarlas. De hecho, hoy he cambiado de opinión sobre ellos. He cambiado el horario. Si tienes el horario y lo estás mirando, íbamos a examinar los principios y el patrocinio, pero no procedí así. La semana pasada, te di la tarea del paso 11, oración y meditación. Quiero echar un vistazo a los principios y al patrocinio al final de ver los pasos 12, 11 y 10. Luego revisaremos el patrocinio y los principios. Para aclarar a quienes siguen el calendario y se pregunten qué ocurrió con esos temas. No los ignoro, son muy importantes. Esa libertad supone que tenemos una relación con el poder, porque de eso se trata.
Despertar espiritual. Espiritual no significa nada en el sentido de una experiencia religiosa o una tradición religiosa o una práctica religiosa en absoluto, nada. En realidad, espiritual significa todo lo contrario. Significa relación desde mi punto de vista, nuestra relación con la realidad con R mayúscula, signifique lo que signifique para ti. Y eso lo veremos más adelante. Hablaremos un poco de ello esta noche. Porque es la base, la asunción de los cimientos de los pasos 11. Oración meditativa. Paso 11. El propósito de los pasos es hallar poder. La finalidad de los pasos no es la adicción. El propósito de los pasos no es nuestra vida. Son subproductos de encontrar el poder. Cuando encuentras el poder, te liberas de la adicción. Cuando encuentras el poder, eres capaz de navegar por la vida sin problemas, realmente en el flujo, para ser consciente. Lo que nos hace específicamente humanos es que somos conscientes. Y lo que quiero decir con esto es que un gorila es consciente, pero no es consciente de que es consciente. Tenemos una mente capaz de autorreflexionar. Podemos trascendernos, mirarnos desde afuera y evaluarnos a nosotros mismos. Y podemos aprender de nuestros errores de forma muy consciente y tomar decisiones libres. Ese es el otro componente que nos hace específicamente humanos, de forma única. Cuando llegue al primer paso me explayaré más al respecto. El modelo de lo que es un ser humano, porque es muy crítico, porque así se construye el primer paso. Está construido especialmente para tratar la adicción del cuerpo y la adicción de la mente y el mal espiritual de la voluntad. Pero también son conceptos muy importantes aquí, en el paso 11. Voy a hacer, según mis estándares, una revisión bastante superficial del paso 11. Esta noche será suficiente para darte una idea de lo que figura en el libro grande y de lo que significa la práctica y de cuál es mi experiencia con ella. Hice un taller de 3 horas. Creo que fueron 3. Podría haber sido un taller de 4 horas el 24 de octubre. Eso sería en YouTube. Similar a este, un taller Zoom con diapositivas. Y si te interesa profundizar en todo el género de la conciencia intencional, ese es mi término. Oración, meditación, contemplación, centrarse, oración, meditación trascendental, atención plena, tal vez quieras buscarlo. Esto basta para el paso 11. Porque fue la exposición y la experiencia que tuve en 1988. Llevaba 4 años sobrio, y el hombre al que contraté como guía de los pasos me llevó a través de ellos. Y cuando llegamos al paso 10, dice el gran libro, entramos en el mundo del espíritu, y no estamos curados, y tenemos un aplazamiento diario. Y deshizo el equipaje por mí, paso 10. Lo haré la próxima semana. Esa es la tarea. Hablaré de ello al final de mi charla hoy. Y luego deshizo el equipaje por mí. Paso 11. Fue bastante sorprendente. Creo que lo he mencionado. No estoy seguro de haberlo mencionado, porque lo mencioné a menudo en muchos entornos diferentes, que estudié para ser sacerdote católico. En una época, durante 7 años, estuve en el seminario formándome para ser monje y sacerdote. Yo era religioso. Tenía los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y lo que no sabía en el momento en que me inscribí, cuando entré, fue en silencio. 7 años de silencio. En eso meditas mucho. Recibes mucha formación en eso. Y tienes mucho tiempo para hacerlo. Y muchos libros que leer y muchas tareas y muchas clases. Todavía me deja perplejo que, cuando lo dejé tras 7 años de formación y 7 años de silencio y 7 años de práctica, colgué mi túnica negra
y no volví a meditar durante otros 25 años porque no sabía lo que estaba haciendo. No sabía cómo hacerlo, no conocía su valor. Me pongo la meditación como me pongo la túnica negra. Venía de fuera, no de dentro. Y cuando me quité la túnica negra, abandoné la meditación porque iban juntas. Por lo que a mí respecta, eso es lo que hacen los monjes. Me fui porque hacía cosas que los monjes no hacen. Esa es una historia para otro día. Pero sea como fuere, este hombre me dijo, echa un vistazo a las páginas 85 a 88 del libro grande. Si tienes tu libro grande, podría ayudar. Si no lo haces, no será grave mientras escuches y quizás tomes algunas notas. Así pues, el paso 11 dice que busquemos, mediante la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo entendíamos. Rezar solo por el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros y el poder para llevarla a cabo. Eso es un bocado, y voy a desgranarlo frase por frase. Si busca. Es una invitación muy activa. Paso 11, claro. Se trata de la oración, la meditación, pero muy activa. Mira la palabra buscado. Y supe que era un buscador. Simplemente no me di cuenta de que lo era. No era un buscador hasta que terminé estos pasos por el paso 12. Y entonces me di cuenta de que era un buscador. Tuve un despertar espiritual. No es una experiencia de luz blanca. No un sentimiento de ningún tipo de euforia o éxtasis. No, no, no. Pero me di cuenta de que había cambiado. Busca mediante la oración y la meditación. ¿Qué significa eso? Pero entonces el paso 11 nos dice cuál es el propósito del paso 11. No es para sentirse bien. No es para sentirse sereno. No es para tener una vida mejor. No es para tener mejores relaciones. Es para mejorar mi contacto consciente con Dios. Ahí lo tienes, lo digo todas las mañanas. Practico la meditación por la mañana, todas las mañanas. Rezo la oración de hacer a un lado. Rezo la oración del tercer paso. No para dar el tercer paso, sino para renovar mi compromiso con la alineación. Mi palabra para el tercer paso. Gira para alinearte con el flujo de la energía. Y entonces yo me repito en voz alta el paso 11 exacto, porque quiero recordarme a mí mismo por qué estoy aquí. Quiero ser muy intencionado. Quiero ser muy consciente. No se trata solo de una acción rutinaria de robots, como ocurría en el monasterio. Es un acto activo de llevar mi conciencia a la presencia de Dios con muchos propósitos. Hablaré de ello dentro de un minuto. Mejorar mi contacto consciente, ampliar y profundizar mi contacto consciente, mi conciencia intencional. Ahora bien, por supuesto que dice Dios tal como nosotros entendíamos a Dios. Una frase que se introdujo en el manuscrito debido a los agnósticos y ateos del grupo, las personas que se resistían a la religión organizada o a los conceptos religiosos tradicionales. Y es maravilloso que esa frase esté ahí. Es la bala de plata de la espiritualidad del programa de 12 pasos, porque no tienes que creer en nada, que sea un dogma o que te lo haya dado nadie. Pero realizamos algunas acciones que nos darán conciencia y práctica de creer en algo que hemos creado para nosotros mismos. El concepto de que no creamos a Dios sería una tontería. Creamos nuestro concepto. Y hay dos cosas por las que rezamos. La oración es cuando hablamos oraciones, cuando estamos en conversación íntima con una persona o con una realidad que estamos estableciendo. Una amistad con, una relación con, una intimidad con. La oración no consiste en palabras, sino en intención.
Pero la intención aquí, y me encanta repetirlo en cualquier ocasión que pueda, es recordar a la gente lo que estamos haciendo en términos de mejorar nuestra conciencia, el conocimiento de la voluntad de Dios. Para mí, necesito saber más, y luego el poder para llevarlo a cabo. Tengo que hacerlo mejor. No sé hacerlo mejor por mí mismo. Eso estaba claro a los 48 años, cuando hacía este trabajo. 4 años sobrio por primera vez. Aunque llevaba 4 años sobrio, seguía haciendo las cosas que había hecho cuando bebía. No tenía orientación interna, brújula interna, principios internos, ni carriles de guía. La conveniencia era mi única motivación. Así que empecé a aprender a hacerlo mejor. Y luego, gracias al equilibrio de los pasos, empecé a aprender a hacerlo, cómo hacerlo mejor. Pero primero tuve que adquirir el conocimiento y luego tuve que tener el poder para hacerlo. La mayoría de nosotros lo sabemos, y esa es toda la esencia de la ingobernabilidad, ¿no? La mayoría de nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. A algunos no nos va mejor inconscientemente. La mayoría de nosotros no lo hacemos mejor conscientemente. En eso consiste la culpa y la vergüenza. Poderoso, poderoso conjunto de palabras que Bill reunió. Este hombre me tenía. Su primera instrucción fue la primera que te di, y espero que lo hayas cumplido. Busca la palabra meditación en el diccionario, seguro que la has oído en reuniones. La oración es cuando hablas con Dios. Meditar es escuchar a Dios. En realidad es sencillo. Parece simplista, pero francamente es la simplicidad de la sabiduría profunda. La oración es cuando hablo, pero no se trata de las palabras, sino de la conversación. Se trata de la intención. ¿Cuál es tu intención? Por desgracia, una práctica religiosa se vuelve robótica porque rezamos palabras que nos da otra persona y las rezamos como si hubiera una fórmula mágica y nos volvemos cerebralmente muertos. Por eso intento rezar la oración de la serenidad lo más conscientemente posible. Es una oración fabulosa que penetra en el alma y rasga las cortinas. Si eres consciente de lo que dices, la oración es más intención que palabras. Meditar es escuchar, y eso suena muy bien. ¿Escuchar qué? ¿Escuchar con qué? Esas son las preguntas clave que ni siquiera sabía plantearme en aquel momento. Así que busqué la palabra meditación en un diccionario, mi diccionario Webster, y tengo 2 o 3. Tengo uno de 1900, tengo uno de 1935, y tengo un diccionario actual, porque quiero conocer el sabor de las palabras, las diferentes culturas a las que Bill estuvo expuesto. Crecía y se educaba en el 1900, a principios del 1900. Escribió el libro grande, así que utilizaba las definiciones actuales de las palabras tal y como se entendían a finales de los años 30. Pero me gusta ver cómo cambian palabras. Y entonces miro un diccionario actual. Mi diccionario actual era más o menos lo que decían los otros diccionarios. Decía pensamiento dirigido. Me sorprendió leer la sencilla definición, que era tan contraria a mi enfoque de la meditación. Había estado en un monasterio donde hacían contemplación. Lo llamaban meditación. En los años 60, 70 y 80 estuve expuesta a las filosofías y maestros orientales, el Tíbet, China, Japón y la India. Y lo que hacían lo llamaban meditación. Lo que he descubierto es que no es meditación. Lo que hacen los orientales y lo que yo hacía en el monasterio se llama contemplación. La oración es cuando hablo con Dios.
La meditación es cuando escucho a Dios. Y la contemplación es cuando estoy en presencia de Dios, con el mero propósito de estar en presencia. Contemplación viene de la palabra latina templare, templo, espacio, la casa de Dios, el santuario, el tabernáculo, la sinagoga, la capilla, la catedral, la casa de Dios. Contemplar es estar en el espacio del templo, en presencia de lo divino, estés donde estés. Yo soy el tabernáculo de lo divino. No es poético, es bastante místico porque lo veo como la realidad de la cuarta dimensión, al igual que Bill. Y verás que en el paso 2 hace la pregunta al principio del capítulo 4. ¿Dónde y cómo vamos a encontrar este poder? En la página 45 y 10 páginas después, en la página 55, responde a la pregunta. Responde 2 veces. Quiere que quede claro. No quiere ser redundante. Quiere enfatizarlo. Encontrarás este poder si buscas con diligencia, si buscas sin miedo, si piensas honestamente en lo más profundo de ti. Y ese es el único lugar donde encontrarás esta realidad. Lo vimos un poco captado, si recuerdas la frase en el despertar espiritual de la semana pasada, la página cruzada de la página 567 a la 568. Recurso interior insospechado que dice lo mismo. Insospechado, no sabía que encontraría a Dios en lo más profundo de mí mismo. Interior, muy dentro de mí, el alma de mi alma, el aliento de mi aliento, la vida de mi vida. De nuevo estoy siendo un poco poético, pero creo que es existencial, lo que significa que es un intento de describir la realidad de mi sistema de creencias. En fin, insospechado, no sabía que estaba ahí, no sabía que lo tenía dentro de mí. Recurso, un poder que está en mí, que no soy yo, pero que está a mi disposición. Esa es una primera introducción al paso 2 o a algunas facetas diferentes del mismo. Pero es el supuesto básico, por supuesto, del paso 11. Los pasos 2 y 3 son los supuestos del paso 11. El paso 2 es una decisión sobre Dios. El paso 3 es la decisión de una relación con eso que llamamos Dios, sea lo que sea para nosotros. Los pasos 4 a 9 y 10 en realidad están eliminando los obstáculos a esa relación en nosotros. De modo que en el paso 11 tenemos el contacto consciente y cada día mejoramos. Eso del contacto consciente es realmente sencillo y directo. Como dice en la página 14 en la parte superior. Sencillo pero no fácil. En la historia de Bill en la página 14, en la parte superior. Es sencillo pero no fácil. Es una de mis frases favoritas. Sencillo pero no fácil. Hay que pagar un precio. Significa la destrucción del egocentrismo. Ese es el mal espiritual. Esa es la ingobernabilidad. Es la deflación del ego en profundidad. Eso ocurre a medida que aplicamos y recorremos los pasos 4 a 9 y continuamos en el paso 10, la deflación del ego en profundidad. Y continúa en ese mismo párrafo. Debemos dirigirnos en todo al Padre de la Luz que nos preside a todos. ¿Ves ese giro? Ese es el tercer paso. Ese es el compromiso de girar. El giro propiamente dicho tiene lugar en los pasos 4 a 9 y se confirma diariamente en el paso 10. Para alinearnos con el poder, debemos volvernos en todo hacia el Padre de la Luz que nos preside a todos. Verás, es la luz que hay en nosotros, la que disipa la oscuridad que hay en nosotros. Me agrada la analogía del atenuador. Cuanto más brillante sea la luz, menor será la oscuridad. Y en algún momento en que la luz se hace más brillante, la adicción se disipa y se retira, colocándose en una posición de neutralidad. Pero el interruptor del regulador está en un eje engrasado
y está cableado para ir hacia atrás. Si no me inclino nuestra forma de vivir 10, 11 y 12, tengo un respiro diario. No estoy curado de mi ingobernabilidad, no estoy curado de mi mal espiritual, no estoy curado de mi propia voluntad desbocada. Estos términos tendrán mucha más resonancia después de hacer el paso 1 y luego los pasos 2 y 3. Así que busqué la palabra en un diccionario. Meditación. Bill dice que empecemos con un repaso nocturno. Qué cosa más rara. De mi enfoque TOC de todo. Soy muy organizado en los detalles, no compulsivamente, pero podría ocurrir. ¿Por qué no iba a empezar Bill por la mañana? No lo sé. Eso sería lógico desde mi punto de vista. Sale el sol y amanece. Pasa el mediodía y el día se desvanece. Y por la noche, el sol se pone y anochece. Eso sería lo normal. Pero Bill empieza por la tarde. Debe haber sido intencional. En realidad no sé por qué, pero creo que es para que podamos evaluar los componentes de la meditación de mañana por la mañana. ¿Hay algo que no haya limpiado hoy y de lo que tenga que ocuparme mañana? Nos prepara para el entrenamiento matutino. Dice que pensamos en las 24 horas que tenemos por delante y consideramos nuestros planes para el día. Volviendo a la definición de meditación, pensamiento dirigido del libro grande, Bill dice que, al despertar, pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. Verás, Bill sabía cuál era la definición de meditación. Bill se había formado en el grupo de Oxford. El grupo de Oxford era un grupo de cristianos, cristianismo del siglo I. Su propósito era intentar recrear cómo era en la época de Jesús, cuando estos judíos fueron expulsados de la sinagoga por seguir a Jesús. Se reunían en las casas de la gente y leían las escrituras, las únicas escrituras que había antes de que se escribieran las escrituras cristianas. Leían las escrituras hebreas juntos o por su cuenta. Y los leen para orientarse. Y se sentaban y reflexionaban sobre esas escrituras, y luego compartían sus reflexiones y sus conclusiones con su familia o entre ellos. Si estuvieran juntos en un grupo, era el grupo de Oxford que intentaba recrear aquel cristianismo del siglo I, reunirse en casa de la gente, rezar, y luego leer, y luego meditar, y luego compartir. ¿Te suena familiar? A mí me suena a reunión de alcohólicos anónimos. A mí me suena a reunión de confraternidad de 12 pasos. Exactamente esos. Esas son nuestras raíces. Ahora bien, Bill se separó del grupo de Oxford en 1937 porque no les gustaban los alcohólicos y querían que se centrara en el mensaje cristiano y no en el mensaje de recuperación. Y Bill dijo, no, tengo un destino diferente. Muchas gracias por conseguir mi sobriedad y voy a seguir mi camino. El Dr. Bob, que había sido miembro del grupo Oxford 2 años y medio antes de conocer a Bill, abandonó el grupo Oxford cuando se publicó el libro grande en abril de 1939. Pero ambos tenían una profunda consideración y un profundo respeto por el grupo Oxford, porque tenían los 6 pasos que les dieron el despertar espiritual, que les dieron la liberación del alcohol, y luego les dieron la liberación de la ingobernabilidad, les dieron una forma espiritual de vivir. Volvamos a la definición de meditación, pensamiento dirigido. El libro grande dice que al despertar pedimos a Dios que guíe nuestro pensar. Este hombre me lo hizo esquematizar. Eso es lo que hay aquí, en una versión abreviada en la diapositiva. Esbocé lo que hay en las páginas 85 a 88 después de leerlo y subrayarlo. La primera parte es un inventario. Por la noche. Tiene algunas preguntas. No todo es negativo. Algunas son positivas. No todo es responsabilidad.
En parte se trata de cuáles son tus planes para contribuir esta noche o mañana. ¿Cómo te ha ido en la contribución? Entonces no lo es. Es un paso de evolución más allá del paso 4, aunque sea una repetición del paso 4. Es un paso más allá del paso 10, pero es una repetición del paso 10. Hay 3 inventarios indicados en los pasos. Paso 4, la madre de todos los inventarios. Esa inmersión profunda. Descubrir la naturaleza exacta de nuestros errores. Y luego el paso 10, el inventario aleatorio, del que hablaremos la próxima semana. Cuando me molesta que me pase algo en el acto, me ocupo de ello. Y luego el inventario de 11 pasos que hacemos por la noche. No hay tiempo, ni un minuto, ni una hora. No hay un proceso concreto. Realmente depende de cada uno de nosotros desarrollar este tipo de práctica de la conciencia. Lo considero como la imagen de un barrido de radar. Barro mi día. ¿Cómo me ha ido? ¿Violé algo de mi propia comprensión de los principios espirituales en cuanto a mi forma de pensar, mi actitud o mi comportamiento? No hago todas esas preguntas en el libro. Lo hice en una ocasión al principio. Pero ahora soy mucho más espontáneo con ello. Sueño de radar. La práctica matutina es mi favorita. Probablemente he hecho más talleres y más grabaciones y más trabajo y más escritos en el área de la meditación que en cualquier otra. En el amplio género de la espiritualidad y ciertamente de los pasos, pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. Esa es la instrucción del gran libro. El diccionario dice que la meditación es pensamiento dirigido. Este hombre me dijo, Herb, es una oración. Cada vez que el libro te sugiere que hables con Dios, es una oración que pedimos. Es un código en él. En el libro grande, pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. Dice así, Herb, Dios, por favor, dirige mi pensamiento. Me reí. Espero que sí. Lo es. Es decir, su sencillez era decepcionante. Pero entonces dijo algo que no está en el libro grande. ¿Qué hay en el libro grande? Dice, piensa en las 24 horas del día, considera tus planes. Están en la pantalla. Son las palabras clave. Piensa en las 24 horas del día, considera tus planes. No dice qué significa eso. El hombre me pidió que creara mis propias definiciones para esos dos términos. Así lo hice. Piensa en las 24 horas del día. Bien, eso es todo sobre mi plan diario o mis actividades. ¿Qué voy a hacer hoy? Y hago un barrido de radar en mi imaginación. No miro mi agenda, aunque a veces sí lo hago. Lo tengo conmigo en ese momento. Hago mi meditación matutina, así como un cuaderno amarillo y un bolígrafo cuando hago mi meditación. Porque si de hecho recibo alguna orientación que quiero recordar, hago una pequeña nota para no tener que intentar recordarla y distraerme de mi práctica de meditación. Pensar en las 24 horas por delante tiene que ver con mi actividad, mi hacer del día, mi horario. ¿Hay algo en mi agenda de actividades que fuera de los principios de la espiritualidad y de mi relación con la realidad tal y como yo la entiendo? Ya sabes, es bastante rápido porque normalmente soy bastante limpio. Considera tus planes para el día. Me he inventado una definición. ¿Qué es eso? ¿Quién voy a ser hoy? Si pienso en las 24 horas que tengo por delante es ¿qué voy a hacer? Quizás considerar tus planes para el día sea ¿quién voy a ser? Y me oirás hablar regularmente de ser insensible y desconsiderado. Es mi talón de Aquiles. Soy un loco de la eficacia y no tengo en cuenta los sentimientos de los demás. A veces soy mucho mejor que antes, pero no soy tan bueno como seré. Así que normalmente es, ayer fui desconsiderado.
Creo que hoy intentaré centrarme en ser considerado. Ayer no fui amable. Hoy voy a considerarlo. Hoy intentaré ser más amable. Ayer me distraje de forma frívola. Hoy intentaré ser más consciente. Así que suele ser un compromiso corregir el defecto de carácter du jour en el paso 10, y lo veremos la semana que viene. Bill dice, vigila el resentimiento, el miedo, la deshonestidad y el egoísmo. Las 4 cosas que vimos en el paso 4. Vigílalos cuando aparezcan. No dice que si somos seres humanos y nunca trascendemos nuestra humanidad, siempre hay una fina lija que podemos aplicar para suavizar los baches de nuestra personalidad. Pero aquí hay algo que no está en el libro grande y que me abrió los ojos. 4 años sobrio tras haber pasado 7 años en un monasterio, no sabía qué era la meditación ni cómo hacerla. Estoy empezando a aprender la forma en que este hombre me está ayudando a desentrañar el libro grande, comprendiendo las palabras y esbozándolo, de la forma en que lo estoy comentando contigo. Pero esto, lo que voy a decir, fue la llave que abrió la puerta, y desde entonces no he tenido ningún problema con la meditación. Suena ominoso porque lo es. Piensa en las 24 horas que tienes por delante. Considera tus planes para el día y escucha. La meditación es pensamiento dirigido. Escucha tu pensamiento como posible respuesta a tu oración. Dios, por favor, dirige mi mente. Empiezo a pensar y reflexionar. Y en el mismo pensar y considerar, asumo que existe la posibilidad de que mis mismos pensamientos sean el regalo de una respuesta a mi oración. Mis pensamientos y mis sentimientos y mi conciencia, y mis sensaciones, y mi imaginación y mi memoria. Intento ser muy consciente de todo aquello de lo que soy consciente. ¿Es solo mi ego levantándose de nuevo o se trata en realidad de esto? Algunos lo llaman la vocecita. El año pasado investigué un poco más sobre esa palabra, que se ve en los libros y se oye en las reuniones, y suena muy bien la vocecita. Pero nunca lo había visto traducido. Nunca lo había visto del arameo original. No leo arameo, pero volví a una traducción más creíble. Y lo que dice es que la frase no es la vocecita. Es el pequeño susurro. Ahora puede sonar demasiado sutil y no muy diferente. Pero desde mi punto de vista no es sutil y es muy diferente. Pequeño susurro, por eso nos quedamos quietos. Por eso permanecemos en silencio. Por eso intentamos contener nuestro pensamiento, dirigir nuestro pensamiento. Por eso intentamos mejorar nuestra conciencia sobre nuestra conciencia. Aquí en California estamos plagados, sobre todo en los últimos años, de incendios de matorrales, de montañas y de colinas. Se ponen furiosos y fuera de control, y destruyen personas y bienes. El fuego en forma libre como el de las colinas es destructivo. Pero el fuego de mi chimenea ha sido muy cálido esta noche. Fuego en mi estufa. El calor de la estufa es bastante eficaz para cocinar mis comidas. La diferencia es que uno está fuera de control y el otro está contenido. Nuestros pensamientos y emociones descontroladas probablemente nos trajeron aquí. Nuestro pensamiento y nuestras emociones contenidas nos mantendrán aquí. Ese es el propósito de la meditación, contener nuestro pensamiento, contener nuestras emociones.
Así que estoy gestionando mi pensamiento. Estoy gestionando mis emociones. Mi pensamiento y mis emociones no me manejan. Mira, tengo voluntad. Las dos cosas que nos hacen específicamente humanos es que tenemos una mente que piensa y una voluntad que decide y realiza acciones libres, acciones voluntarias. Verás en el primer paso que hay muchos pensamientos y acciones que no son libres. Compulsión, obsesión, adicción, voluntad propia desbocada. Examinaremos en profundidad todos esos aspectos humanos de las fuentes de nuestros problemas. Te hice esa pregunta al principio. Ya tienes una respuesta. Pero tendrás una respuesta mucho más profunda cuando terminemos el primer paso. Y luego una respuesta mucho más profunda cuando termines el cuarto paso, en cuanto al origen de tu sufrimiento. Por lo general, lo que observamos son los síntomas y los resultados de nuestro sufrimiento. Y no nos ocupamos de la fuente, nos ocupamos de los síntomas. Y por eso seguimos sufriendo. En la página 86, Bill Wilson dice que si tenemos la actitud adecuada y trabajamos en ello, funcionará. Si tenemos la actitud adecuada, estamos aquí para mejorar nuestra conciencia, nuestro contacto consciente y trabajar en ello. Él no utiliza la palabra, pero la mayoría de los maestros de cualquier tradición en meditación hablan de una práctica. Como seres humanos necesitamos practicar para llegar a ser competentes haciendo algo. Si éramos un niño pequeño que intentaba aprender a montar en bicicleta, nos daban un pequeño cochecito de 2 ruedas con ruedas de aprendizaje, y si uno de los padres era muy paciente, y las ruedas de entrenamiento funcionaban, y tuvimos mucha diligencia y entereza, al final aprendimos a montar con las ruedas de entrenamiento, y luego nos quitaron las ruedas de entrenamiento. Y cuando crecimos, también lo hizo el tamaño de la moto. Ocurre lo mismo con ir al gimnasio, ¿no? Es igual con aprender un instrumento musical. Si tienes talento, tienes un buen profesor y practicas, mejorarás. Pasas de los palillos a Chopin. No es mi experiencia, no tengo ningún talento musical. Una práctica. Mi director espiritual dice que todos en un camino espiritual tienen una práctica espiritual. Se trata de un mantra de 4 líneas. Todas las personas que siguen un camino espiritual tienen una práctica espiritual. Y practican su práctica y son fieles a su práctica y entonces su práctica es fiel a ellos. Nuestro viaje. Los pasos del 1 al 9 nos llevan a una relación eficaz con el poder. Los pasos 1 a 9 son el lanzamiento del cohete que menciona Bill. En el primer paso entramos en el cohete. Nuestro trabajo es subir a bordo. Pero una vez a bordo, el cohete nos lleva a donde va a ir el cohete. Tenemos algunas palancas ahí, tenemos cierta capacidad para gestionar y dirigir, pero el cohete nos llevará a donde nos lleve y a donde nos lleve. En órbita alrededor de la luz. Alrededor de la luz. Los pasos del 1 al 9 son un lanzamiento en 3 fases. Del 1 al 3, nuestra relación con el poder fuera del suelo. Pasos 4 a 7, nuestra relación con nosotros. Pasos 8 y 9, y yo añadiría 10 en este punto de la conversación, en este contexto, nuestra relación con los demás. Pero entonces orbitamos cerca de la luz. Ahora bien, si has visto Figuras Ocultas, la película, aquí es donde se me ocurrió esta metáfora. Para mí tenía mucho sentido el paralelismo con el proceso escalonado y el comentario de Bill sobre el lanzamiento de un cohete a la 4ª dimensión.
Una vez en órbita no podremos permanecer en órbita si no hacemos algo. Necesitamos mover las palancas. Necesitamos mover la energía. Tenemos que manejar y manipular los controles para mantenernos en órbita. Los pasos 10, 11 y 12 son los pasos diarios, que son las palancas de los controles, y la energía que nos mantienen en órbita alrededor de la luz. Estando en la órbita alrededor de la luz, construimos un escudo espiritual que nos protege de nuestra adicción y nos protege de nuestra ingobernabilidad. Nos mantenemos libres de nuestra adicción mientras estemos en relación con el poder. Permanecemos en relación con el poder en la medida en que eliminamos los obstáculos a esa relación. En el paso 10, fomentamos esa relación mejorando nuestra conciencia. En el paso 11, sigue eliminando los obstáculos del inventario nocturno. Y en el paso 12 nos guiamos por principios. Estas son las directrices, los guardarraíles que nos dicen cómo pensar, cómo sentir y cómo comportarnos. Estos principios que vienen de dentro de nosotros, no de fuera. Esa es la mayor diferencia. Cuando me quité la túnica negra, abandoné la meditación y empecé a hacer cosas que incluso los seres humanos civilizados desarrollaron, y los seres humanos maduros no lo hacen. En parte debido a la adicción, y en parte debido a las arrugas de mi propia personalidad. Pero todo había venido de fuera. Reglas familiares y normas sociales y valores culturales. Nada de eso era mío, hasta mi tradición religiosa. Me lo pongo como me pongo la bata negra. Y cuando me quité la bata negra, no tenía ninguna tradición religiosa de importancia. Cuando terminé el trabajo escalonado en 1988, cambié orgánicamente por dentro. Me dieron principios que son míos desde dentro. Me dieron una herramienta que me permitió comprender lo que era la meditación, la práctica. Y que podía de hecho mejorar mi conciencia y mejorar mi contacto consciente a diario. Lo hice por pura fe. En el primer año tenía un esquema. Está en el documento Camino de Vida, páginas 44 a 51. Mucha gente lo utiliza como guión si no tienes una consulta. Mucha gente utiliza el esquema que yo tengo, porque incluye las oraciones y algunas orientaciones y algunas reflexiones y algunas preguntas. Para cebar la bomba a tomar para establecer la práctica y los ejercicios, y luego se vuelven más virtuosos, después de que hayan establecido las rutinas básicas, los pensamientos básicos, las palabras básicas, la práctica básica. Empecé con 5 minutos. Lo hice en 15 minutos, ese era mi objetivo. Tras unos 3 meses, llegué a los 15 minutos, y seguí así durante cerca de un año. Pero al cabo de unos 6 meses, me estaba aburriendo mucho, porque estaba haciendo la rutina, ya ves. Volví al modo monje. Y yo leía el guión y las oraciones, pero no le prestaba mucha atención, mucha conciencia. Estaba siguiendo las normas, y a pesar de que tuvo un despertar espiritual, todavía estaba algo dormido en este aspecto. Y acudí a un hombre que entiende de espiritualidad y meditación. Él mismo había sido monje, era entonces psicólogo clínico, y no sabía nada del programa de 12 pasos. Le expuse los 12 pasos tal como yo los entendía en aquel momento. Primer paso, la impotencia y el equilibrio de los pasos para buscar el poder. Y el paso 11, seguir fomentando tu relación con el poder. Es decir, me pasé 45 minutos dándole una descripción más detallada de eso, pero él era realmente brillante, y realmente intuitivo, y realmente espiritual, y realmente entendió de lo que estaba hablando. Y al final de los 30 o 45 minutos dijo, Herb, lo entiendo. Tienes un libro, tienes un compromiso,
Has trabajado los pasos. Estás en el paso 11, lo has esbozado, lo entiendes. Tienes una consulta, tienes una silla, tienes un gong, tienes una vela, tienes todos los accesorios que tendría un meditador, la almohada adecuada, etcétera, etcétera. Y te sientas allí porque es una tarea para que realices la meditación. Es una tarea para que te vuelvas espiritual. Era bastante dramático. Y yo dije, bueno, me dijo, quiero que lo cojas. Quiero que lo consigas porque has tenido la experiencia. Ahora estás despierto y realmente quieres practicar esta práctica de la conciencia. Piensa esto. Eres tan impotente sobre tu vida espiritual como lo eres sobre el alcohol que no tiene ningún poder. Repite este pensamiento. Eres tan impotente sobre tu oración y meditación como lo eres sobre el alcohol que no tiene ningún poder. Siéntate en presencia del poder, humillado por tu impotencia y agradecido por la capacidad de ser consciente de ello. Fue entonces cuando me dio un mantra. Todas las personas en un camino espiritual tienen una práctica espiritual. Luego practican su práctica. Y cuando practican su práctica, cuando son fieles a su práctica les es fiel. Dijo, eres responsable del esfuerzo, Herbert, pero los resultados no te incumben. Eso era muy contrario a toda mi naturaleza. Eso era tan contrario a mi formación empresarial y al éxito en el mundo de los negocios que mi jefe tenía sobre su mesa. No confundas esfuerzo con resultados. Fue justo lo contrario. Mis hijos aún me citan porque así es como les eduqué. Dijo que eres responsable del esfuerzo y que los resultados no son asunto tuyo. No juzgues tu meditación. No evalúes tu meditación. Solo puedes cometer dos errores. Dijo, esto es tan poderoso porque es tan simple. Solo puedes cometer dos errores. Uno, no presentarse. Dos, irte antes si te has comprometido a 5 minutos. Pone la alarma. Eres un trabajador. No querrás dar un paso en falso aquí, ni distraerte con el momento. Programa un despertador, y el despertador te dirá cuándo has terminado. Fue mágico. Me quitaba toda la presión de pensar qué hora era, y no quería perderme en la meditación. Y, ya sabes, todas las cosas que hacemos cuando somos novatos en todo esto. Lo dije por 5 minutos. El despertador te dirá cuándo has terminado. Tú eres responsable del esfuerzo, y los resultados no son asunto tuyo. Cuando salía de su despacho aquel día de 1989, me dijo, oh, por cierto, Herb, si quieres saber si tu meditación es eficaz, después de 3 meses de una práctica consistente construyéndola de 5 minutos a 20 minutos, me hizo la sugerencia de que fuera un mínimo de 20 minutos, cosa que hice. Entonces volví a los 5 minutos basados en su nueva información de sentarme allí totalmente consciente e impotente y pensar mi pensamiento y prestar atención a mi pensamiento como ya se me había indicado que hiciera. Y luego lo aumenté a 20 minutos. Dijo, una vez que tengas una práctica diaria y la practiques durante 3 meses, así es como puedes saber si es eficaz o no. Pregúntale a tu mujer cómo la tratas. Presta atención a cómo conduces por la autopista. Presta atención a cómo tratas al personal de una tienda o de una compañía aérea, porque te convertirás en un ser humano más suave, amable y considerado. Esa es la prueba de fuego. Mi cabeza siempre me mentirá. Mis sentimientos me mentirán más a menudo, pero mis pies nunca me mentirán. Mis pies, mi comportamiento me dice exactamente quién soy. Mis pies,
Mi comportamiento me dice lo que creo. Mis pies. Mi comportamiento me dice cuáles son mis principios. Y eso es muy conflictivo. Mis pies son mi prueba de fuego de mi madurez emocional y de mi sobriedad espiritual. Hay mucho más, no voy a repasarlo todo aquí. Bill dice que concluyamos este periodo de meditación con una oración para que se nos muestre a lo largo del día cuál debe ser nuestro siguiente paso y se nos dé lo que necesitemos para ocuparnos de esos problemas. Eso está incorporado en ese guión que mencioné en el documento Camino de Vida. Siempre termino mi práctica matutina con la oración de los 7 pasos, como compromiso para eliminar el defecto de carácter del que he hablado antes, pero también por la última línea de esa oración, cuando salimos de aquí para hacer tu voluntad. Amén. Qué gran inicio para el día. Salgo de aquí con la invitación que recibí en mi meditación. Me siento a meditar para obtener orientación para el día. Ese es el objetivo de la meditación. Pienso en las 24 horas que tengo por delante. Considero mis planes para el día. Entonces escucho mi pensamiento y mis sentimientos y mi conciencia y todo aquello de lo que soy consciente como la posible voz de Dios que me orienta para el día. Mejoramos mientras practicamos. Eso es lo que dice. Dice que acudas a recursos externos. Muy claro al final de la descripción o sugerencias sobre la meditación en la oración. Dice que hay, ya sabes, miles de años de esfuerzos de muchas culturas por escuchar eso. Al año siguiente, un profesor que se convirtió en uno de mis maestros de conciencia, el padre Thomas Keating, vino a la ciudad e impartió una formación de 3 días sobre una práctica contemplativa que sacó del monasterio para llevarla a la sociedad. Era la versión cristiano-católica de lo que los budistas han estado haciendo miles de años antes incluso de que existieran los cristianos, llamado contemplación. Lo llama oración centrada. Lo llama el primer peldaño de la escalera de la contemplación. Y tal como yo lo entiendo hoy, y si ves o escuchas ese taller que hice, oirás esto con mucho más detalle, por supuesto. Pero lo que yo entiendo por oración es una acción de nuestro cuerpo que habla, ya sea en voz alta o en silencio, y con o sin palabras, no importa. Pero es nuestro movimiento tener comunicación, comunicación íntima. Construir esta relación, esta amistad y la meditación es mi escuchar mi pensamiento, un proceso muy activo. No intento aquietar mi mente. Es un término equivocado en meditación, a menos que hables de distracciones. Muchos tenemos ese problema de distracción, y algunos es incluso químico o físico en términos de TDA u OCD. Pero escucho mi pensamiento, escuchando activamente mi pensamiento y mi conciencia. Esa es la función de mi mente para la meditación, pero la contemplación es una función de mi voluntad tal como yo la entiendo. El padre Thomas Keating hablaba de consentir a la presencia, reconocer la presencia con mi mente, pero consentir a la presencia, a la energía de esa presencia, sentarse en esa presencia, en el tabernáculo, en el espacio, en la casa de lo divino, consentir
que la energía y el poder de eso, sea lo que sea, se abran camino conmigo. Muy parecido a la imagen del alfarero y la arcilla en uno de los relatos de las Escrituras. El alfarero es el alfarero divino, sentado ante el torno de arcilla giratorio, formando algún tipo de utensilio, un trozo de arcilla. Ese soy yo en esta mesa giratoria. Y me siento allí, en presencia de esta energía, invitándola y dándole permiso para que se salga con la suya y me moldee para que ese día sea un canal de luz y un canal de gracia. Estos son mis pensamientos, esa es mi intención. Yo no. Intento no tener pensamientos en la postura contemplativa. Intento sentarme en esa presencia, consciente solo de la presencia. Y cualquier conciencia distinta de la presencia, la considero una distracción. Y tengo un mecanismo para volver a mi centro. Si tuviera que distribuir el tiempo, probablemente dedicaría 2, 3 o 4 minutos a la oración, 5 o 10 minutos a la meditación, y de 15 a 30 minutos a mi práctica contemplativa. Pero eso surgió con el tiempo cuando empecé con los 5 minutos, los aumenté a 10 y los aumenté a 20, y finalmente me retiré y pude ser un poco más liberal con mi tiempo. Si no tienes una práctica y quieres tenerla, empieza con 1 minuto. Oh, Herb, eso no es suficiente. Sí, es 1 minuto más de lo que estás haciendo ahora. 1 minuto, no de oración. 1 minuto, no necesariamente de meditación, aunque eso estaría bien, pero 1 minuto de lo que yo llamo conciencia intencional. Ser consciente de tu conciencia con el único propósito de escuchar. 1 minuto 30 días seguidos. Puede que tarde 60 días, 90 días o 6 meses en conseguir 30 días seguidos. Porque sí. Porque si te saltas un día, empiezas a contar otra vez. Pero una vez que tengas 30 días de 1 minuto, habrás establecido el principio de un hábito, de una práctica. Así que, como he dicho, la oración es una conversación íntima. ¿Por qué lo hacemos? Formar una relación. ¿Qué crees sobre Dios? En el programa de 12 pasos, esa es tu decisión. ¿Qué crees sobre el poder? ¿Qué crees sobre la conciencia? ¿Qué crees sobre un significado o un poder distinto de ti mismo en el universo o la naturaleza? A veces lo llamo simplemente el misterio. El misterio, porque no necesito saber qué lo es. Solo necesito creer y esperar que así sea y actuar como si fuera verdad. El resultado es el contacto consciente. ¿Y la meditación? ¿Qué es? Es pensar y escuchar. ¿Por qué lo hacemos? Algunas personas lo hacen por salud física. Algunas personas lo hacen por bienestar psicológico. Pero el paso 11 no es nada de eso. El paso 11 es teología, no biología ni psicología. Se trata de nuestra relación con Teos. Signifique lo que signifique para ti. Teos, el Dios de nuestra no comprensión. El propósito es ser una linterna. Esa es mi imagen de un patrocinador. No soy la luz, pero soy un canal de la luz. Soy linterna. Permanezco junto al camino como una linterna, haciendo brillar la luz de mi experiencia en el camino que recorro, para que otros puedan recorrerlo y tener su propia experiencia. Bill, muy astutamente, en el 12 y 12 nos da la propuesta de valor de la que me gustaría hablar aquí 1 minuto. Porque todo el mundo cree que la meditación es probablemente algo bueno.
Probablemente podrían incluso citar estudios y dirán, bueno, ya sabes, es el paso 11, por supuesto. Es realmente importante. Es fundamental para mi sobriedad. Es muy importante para mi vida. Lo haces tú, no tengo tiempo. Bueno, es evidente que entonces no creen en lo que dicen, porque si creyeran que es importante, lo estarían haciendo. Si no lo estás haciendo, y siento ser tan conflictivo, no pretendo ser grosero, sino despertarte. Si no haces una meditación diaria, es porque no crees que sea necesaria, o no crees que seas impotente, o hay algo que falla en tu sistema de creencias si no la haces. Bill nos dice en el 12 y 12, como el aire, el agua, el sol y los alimentos son necesarios, esenciales para nuestra alimentación y sustento. La oración y la meditación son necesarias para el alimento y el sustento de nuestra alma. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? La tarea de la semana que viene es hacer el siguiente trabajo. En la asignación 2 sería el punto número 3, 4 y 5, que es sobre el paso 10 principalmente. Y te vendría bien consultar no solo el gran libro 84 y 85 del paso 10, sino también el capítulo del 12 y 12, uno de los mejores capítulos del 12 y 12, porque aclara realmente la herramienta del paso 10 y cómo se utiliza y por qué se utiliza. En el documento Nuestra Forma Vida hay un esquema en las páginas 42 y 43. Ha habido una confusión que he creado yo y pido disculpas por ello. En las tareas, cuando mis tareas son para algo más que este taller y para esos otros talleres, no profundizo tanto o no me lo propongo. No profundizo tanto como pretendo en este taller. Así que los tengo como requisito escuchar las grabaciones que se hicieron hace unos años en un taller telefónico semanal. Porque fue en una época en la que sí profundicé en el taller telefónico. Tardé unos 18 meses en pasar por el proceso de los 12 pasos. Así que tengo que desempacar mucho más del libro grande y de los pasos que he estado haciendo últimamente. Sin embargo, en este, debido a la nueva estructura de lunes y martes, no es tan esencial. Aún así, probablemente sería un buen complemento. He hablado con muchas personas que han utilizado la mayoría de mis recursos y dicen que sigue siendo un complemento maravilloso. Y oyes palabras distintas en varios momentos y de maneras diversas, porque eso fue hace 10 años para mí. Podrías encontrarlo útil. Así que ahora voy a partir de esto. Otra cosa en esta diapositiva. La práctica de la conciencia. Convertirse en linterna. No soy responsable del esfuerzo. Perdona, soy responsable del esfuerzo, no de los resultados. Es un viaje, no un destino. De hecho, en mi nuevo libro sobre meditación publicado por Hazelton, ese primer capítulo describe en detalle la mayoría de las áreas de las que he hablado aquí en términos de prácticas de conciencia. Pero como parte de la preparación de ese manuscrito vino a mí una meditación de que el viaje es el destino. La meditación es un viaje, no es el destino. Este hombre dijo, no estás haciendo tu meditación para volverte espiritual. Haces tu meditación para tener una relación con Dios. No haces meditación para convertirte en un buen meditador. ¿Quieres mejorar tu práctica de meditación para mejorar tu relación consciente con Dios? Es decir, cambió completamente mi forma de pensar, porque yo estaba mucho más orientada al producto que al proceso. Y esto es un proceso, no una tarea,
Es una experiencia, no un acontecimiento. Pero no es un sentir. Para nosotros los adictos, los sentimientos son arenas movedizas. Los sentimientos importan. Absolutamente maravillosamente importante para la supervivencia y para navegar por la vida. Absolutamente. Sin embargo, en la vida espiritual, si persigues que tus sentimientos te hagan sentir bien, ahuyentarás al espíritu. Simplemente no lo hará. Porque no se trata de sentimientos. Los sentimientos son una reacción bioquímica a mi percepción de la realidad. La meditación no es. No es una reacción química. Es una especie de reacción alquímica, de la combinación de mi mente y mi voluntad, en conexión con la gran gracia y don de Dios. Yo lo llamo autorrealización. Más tarde hablaremos de ello. Ciertamente convirtiéndonos en una linterna, pero para que podamos estar iluminando el camino. De eso se trata.